Bienvenidos a este nuevo tema del contenido de nutrición. Soy el doctor Fernando Lavalle González, profesor del Servicio de Endocrinología en el Departamento de Medicina Interna en el Hospital Universitario y Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahora trataremos dos temas: evaluación del contenido y composición de los alimentos industrializados y seguridad de edulcorantes no calóricos. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Por la gran cantidad de alimentos industrializados que existen en disponibilidad y los daños a la salud que ellos pudieran causar. Los sustitutos de macronutrientes en los alimentos en general se utilizan para suplir el azúcar o la grasa en los alimentos. El propósito es reducir el número de calorías consumidas. Esto puede asociarse a menor caries dental, a menor enfermedad crónica como pudiera ser diabetes u obesidad, mejorar en aquellos individuos que ya las tienen el metabolismo de la glucosa y reducir las cifras de lípidos. Los edulcorantes o sustitutos del azúcar, por lo general, se pueden catalogar en dos: los sustitutos del azúcar que son calóricos y los no calóricos. El azúcar blanca, por lo general en forma granulada, es sacarosa purificada. El azúcar morena, menos refinada, contiene más melaza del azúcar de caña. Esto nos hace fácil distinguirlos, pero también nos hace fácil entender el por qué algunos nos dan otras cosas más. Por ejemplo, el azúcar morena tiene más calcio, hierro y potasio que la distingue del azúcar refinada blanca. Son sustitutos del azúcar que no suministran virtualmente ninguna caloría: la sacarina, el aspartame, la sucralosa, el stevia, el acesulfame K, el neotame y el sorbitol. El sorbitol se oxida directamente hasta fructosa, pero no incrementa de manera observable la glucemia o la cifra de insulina. A dosis altas, el sorbitol y el malitol tienen efecto laxante por su lenta absorción. Estos son metabolizados por los microorganismos que se consideran flora normal en el intestino y pueden tener ese efecto laxante. Hay otros agentes formadores de masa que son sustitutos del azúcar, como el lactilol, el malitol, hidrolizados de almidón reducido, los fructooligosacáridos, la poliglucosa, que son elementos que van a dar volumen a los alimentos. Los edulcorantes no calóricos no proporcionan volumen o masa para los alimentos. Por eso es necesario agregar otros agentes que formen masa o volumen para estos alimentos. Los sustitutos de grasa, el principal motivo para la sustitución es reducir la ingestión de los lípidos del individuo y la densidad energética de los alimentos a fin de ayudar a prevenir la obesidad. Los sustitutos de grasa son casi siempre eficaces para disminuir su ingestión, pero no necesariamente para minorar la cantidad de calorías, ya que puede ocurrir una compensación. Tenemos miméticos de la grasa, grasas hipocalóricas y sustitutos derivados de hidratos de carbono, proteínas o grasas combinados con macronutrientes. Los miméticos de grasa son constituyentes no lipídicos de alimentos y las sustituyen al simular sus propiedades y agregar menos calorías que aquellas a las que sustituyen. Por ejemplo, almidón, celulosa, pectina, proteína, dextrina son algunos de los elementos que van a aportar de 0 a 4 kilocalorías por grama y suelen ser útiles para hacer postres y para tener una variedad de untables, como serían derivados de la margarina. Las grasas disminuidas en calorías son triglicéridos de cadena modificados para aportar menos de 9 kilocalorías. Estos triglicéridos modificados de cadena media proveen 7 a 8 kilocalorías por gramo. Hay sustitutos de grasa que provienen de fibras solubles, confieren beneficios para la salud independientes de la sustitución de los lípidos, agentes formadores de masa, como en alimentos sólidos, que van a ser como el sorbitol, el xilitol y el isomalitol, que ya habíamos hablado en los sustitutos de los carbohidratos. El poliéster de sacarosa, o llamado olestra, es esencialmente indigerible. Pasa a través del tubo digestivo, arrastra consigo los micronutrientes liposolubles. Está aprobado para la FDA para su uso en botanas. Este es un aceite que permite freír, pero al ser inabsorbible, no aporta calorías a estos alimentos extra que puedan ser metabolizados por el individuo.
Sabemos que puede disminuir la absorción de las vitaminas liposolubles A, D, E y K, pero este efecto es menos y es parcialmente compensado por la fortificación de los alimentos que uno consume. Los alimentos funcionales, la definición es que un alimento puede considerarse funcional si ha demostrado satisfactoriamente que además de tener efecto nutricional esperado, beneficia a uno más función fisiológica hasta el punto que puede mejorar la salud y reduce el riesgo de contraer determinadas enfermedades. Los alimentos funcionales tienen beneficios en el sistema cardiovascular, en la regulación de los procesos metabólicos, en el crecimiento y desarrollo, en la defensa frente al estrés oxidativo, en el sistema óseo por el aporte de calcio y en la fisiología digestiva. La fibra, se cree que la fibra alimenticia es un grupo diverso de componentes indigeribles de las paredes celulares de las plantas. Media el riesgo de cáncer gracias a varios mecanismos. Aumenta el bolo fecal, disminuye el tiempo de tránsito intestinal. Las fibras insolubles pueden reducir el riesgo de cáncer de colon. El aceite de oliva se conjetura que puede ofrecer protección específica contra el cáncer. Dichos efectos se atribuyen a las cifras altas de ácidos grasos monoinsaturados como el escualeno, los tocoferoles y los compuestos fenólicos. El etanol está bien establecido como un activador de cánceres de cabeza y cuello y su consumo tiene un vínculo consistente en el incremento de riesgo de cáncer mamario. Los estudios en población general muestran tasas menores de cáncer de mama en poblaciones que comen más soya. Sin embargo, hay algunos estudios de intervención con complementos de soya en la que se ven los fitoestrógenos que pudieran causar proliferación más rápida en aquella mujer que ya tiene cáncer mamario. La soya se usa de manera generalizada como un sustituto de carne roja, cuya grasa saturada se ha asociado al incremento de riesgo de cáncer. Entonces, dentro de los alimentos funcionales que más se conocen son los que ejercen influencia sobre la fisiología gastrointestinal, y ahí están los probióticos. Principales especies bacterianas son el Lactobacillus vulgaris, el Streptococcus thermophilus y el Lactobacillus casei. Alimentos que incluyen microorganismos vivos van a atenuar la intolerancia a la lactosa, van a tener efectos preventivos y terapéuticos en la diarrea, útiles en el tratamiento del estreñimiento y pueden tener una posible reducción del colesterol plasmático. Los prebióticos son hidratos de carbono de cadena corta indigeribles por enzimas humanas y que son fermentados por las bacterias del intestino grueso. Los más estudiados son los fructooligosacáridos y la inulina. Estos afectan beneficiosamente al huésped, estimulando en forma selectiva el crecimiento y la actividad de un número de especies de bacterias colónicas que son benéficas. Inhiben las bacterias patógenas, se les sirve un buen sustrato energético para el colonocito e incrementan la absorción de agua, calcio y magnesio. Los simbióticos contienen ambos productos, un probiótico más un prebiótico. El alimento que contenga bifidobacterias, aparte de los fructooligosacáridos, pueden tener efectos sinérgicos. Van a estimular el crecimiento del flora intestinal y aportan sustratos para que esta flora se desarrolle. Los alimentos funcionales comercializados los tenemos en muchas partes. Leches infantiles, con nucleótidos, con taurina, con carnitina, huevos enriquecidos con omega 3, galletas con insulina, lácteos desnatados, bebidas estimulantes con cafeína. Tenemos cereales enriquecidos con fibra, jugos y cereales enriquecidos con vitaminas y minerales y lácteos enriquecidos con omega 3. De esta manera podemos ver que estos alimentos pudieran contribuir a tener un mejor efecto en nuestro organismo. Ahora pasaremos a ver los aspectos de la seguridad de los edulcorantes no calóricos. ¿Qué son los edulcorantes? Edulcorantes son aditivos alimentarios que confieren sabor dulce a los alimentos. Por este motivo, no se consideran edulcorantes los alimentos como la miel, ni los ingredientes como el azúcar común, la fructosa o la glucosa, ya que estos tienen la función diferente en los alimentos aparte de dar el sabor dulce. Entonces, los edulcorantes son aditivos alimentarios y siguen las normas de la legislación para estos productos. Han de estar autorizados tanto en la Unión Europea como en la Food and Drug Administration en Estados Unidos y la COFEPRIS en México. Se utiliza una medida para evaluar la ingesta diaria y esto se llama IDA o ingesta diaria admisible.
Estos comités científicos evaluadores son los que nos dicen cuánto es lo seguro de consumir de un edulcorante. Se han hecho diferentes estudios para conocer por qué el consumidor prefiere los productos que contienen edulcorantes. Muchos dicen que es por cuidar la salud, por mantener la línea, por prevenir caries, para adelgazar, por prescripción médica. Y podemos ver que en los diferentes países la proporción y el porcentaje es distinta. El porcentaje de la población que sustituye el azúcar por un edulcorante bajo en calorías es, según el estudio anterior, pues entre un 20 y un 40%. Los sustitutos del azúcar que tienen un potencial edulcorante comparado contra la sacarosa pueden ser naturales o artificiales. Dentro de los artificiales, que son los más utilizados, tenemos la sucralosa, que es 600 veces más potente, el aspartame, que es 200 veces más potente, la sacarina, que es 300 veces más potente que el azúcar de mesa. En cambio, en los naturales, ustedes pueden ver la taumantina es 2000 veces más potente, la monelina es 3000 veces más potente. Estos son tan dulces que se utilizan más bien como un conservante que como un edulcorante, porque son difíciles de manejar por el alto grado de dulzor que producen. Cuando uno ve la comparación de las principales vías de absorción, digestión y metabolismo y excreción, uno puede entender por qué hay tantos mitos en ese sentido. La sucralosa es un azúcar modificado con un átomo de cloro, va a pasar por el tracto gastrointestinal, no se va a ingerir, tiene una muy poca absorción y eso es excretado en forma fecal. Sabemos que el aspartame es metabolizado a sus dos aminoácidos o componentes dentro del tracto gastrointestinal y no se absorbe como tal como aspartame. Los glucósidos del estriol son también absorbidos y dan ese dulzor, pero no son metabolizados en el organismo. Los edulcorantes no calóricos se ha descartado causa-efecto en neurotoxicidad, en cambios metabólicos, en alteraciones afectivas y psicológicas, en la generación de cánceres o tumores, en alteraciones dentales, y en humanos se ha desarrollado causa-efecto relevante en control de apetito, cantidad de comida consumida, ingesta de proteínas, control y balance hidroelectrolítico y termogénesis. Revisaremos más adelante estos efectos hablando de la seguridad de los mismos. El aspartame está elaborado a partir de un éster metilado de la fenilalanina y el ácido aspartico. Es metabolizado en el intestino delgado. Su metabolismo oxidativo aporta 4 kilogramos por gramo, pero las calorías en una dieta serían menos de una porque es de 100 a 200 veces más dulce que la sacarosa. En dosis altas, en bolo único produce cambios en algunos parámetros bioquímicos, pero los estudios de seguridad realizados en ratones, ratas, cobayos y en humanos no muestran efectos adversos agudos. Hay estudios que nos hablan de la regulación del apetito, que hace evidente que la administración de aspartame una hora antes de empezar a comer puede producir una ingesta significativamente menor de alimentos que la observada en un grupo control. El contenido de ácido aspartico, fenilalanina y metanol en alimentos comunes lo pueden ver en esta diapositiva. Una bebida dietética tiene prácticamente 90 miligramos de fenilalanina, 72 de ácido aspartico y 18 de metanol. Cuando uno ve un plátano mediano va a ver fenilalanina en 58, ácido aspartico en 146 y el metanol en 21. Todo está relacionado al metabolismo del aspartame. El aspartame es liberado en ácido aspartico y fenilalanina y un 10% en metanol. El contenido de metanol de diferentes productos varía dependiendo de la cantidad de edulcorante, pero realmente es muy bajo. ¿Cuál es el metabolismo del metanol? El metanol pasa a formaldehído y el formaldehído pasa a ácido fórmico. El primer paso es la alcohol deshidrogenasa en hígado. Lo segundo es una conversión muy rápida de no acumulación hacia el ácido fórmico y este va a irse a tetrahidrofolato como un intermediario. La acumulación de ácido fórmico es lo que da la toxicidad del metanol. El nivel más bajo de metanol que se ha asociado a toxicidad es 126 miligramos por decilitro. El formaldehído es un componente de muchos alimentos. Se produce durante el metabolismo de los mismos y de muchas drogas. La cafeína, por ejemplo, da 30 miligramos de formaldehído. El ácido fórmico utilizado en la síntesis de nucleótidos de ADN es necesario para la vida. Sabemos nosotros que el efecto del aspartame
para convertirse en metanol y en ácido fórmico sanguíneos es prácticamente no sensible. Decimos que un adulto sano en dosis de 34 miligramos por kilogramo de peso en ingesta de aspartame va a tener no detectable el metanol, y en un consumo muy alto de 200 miligramos por kilogramo de peso llega a 2.58 y nos hay unos cambios en los niveles de ácido fórmico, lo mismo en infantes sanos. Recuerden que la toxicidad está dada por más de 126 miligramos de metanol, y las concentraciones que se obtienen con estas dosis tan altas de aspartame no pasan prácticamente de los 3 miligramos por decilitro. El acesulfame potásico es un edulcorante no calórico sintético. Ustedes pueden ver su fórmula, se absorbe en el intestino delgado, es excretado por vía renal sin ser metabolizado, por lo cual no produce un aumento de las calorías. Los estudios epidemiológicos, estudios retrospectivos y de casos y controles no muestran asociación entre su consumo y la generación de cáncer en ningún tejido. La sucralosa se elabora sustituyendo 3 grupos hidroxilos de la sacarosa por 3 moléculas de cloro, obteniendo una molécula estable que no puede ser absorbida en el tubo digestivo, ya que no pasa por el glucotransportador. Solo se considera que un 15% se absorbe de manera pasiva. Es altamente soluble en agua, no se liga a proteínas y es eliminada por vía renal sin decloración en las 24 horas de su consumo. Los 3 átomos de cloro permiten que la sucralosa sea resistente al calor, por lo que se puede cocinar, asar y hornear alimentos a los cuales le dará la propiedad de sabor dulce. La sacarina fue el primer edulcorante no calórico sintetizado, por lo menos comercializado desde 1879. Se absorbe a nivel intestinal, pero no es metabolizado en humanos y se excreta por vía renal. La taumantina es una de las 6 proteínas con sabor intensamente dulce que contienen de manera natural las plantas. La taumantina se aísla de la planta del oeste africano y se ha aprobado para su uso en la elaboración de chicles y pastillas refrescantes del aliento. Los ciclamatos consisten en 3 formas químicas relacionadas: el ácido ciclámico, el ciclamato y el ciclamato de sodio. Se utilizan en combinación con otro edulcorante para mejorar su aceptación al disminuir el sabor ligeramente amargo que produce. Actualmente en nuestro país no está aprobado el uso de ciclamatos y no se consume. Stevia, la hierba Stevia rebundania, se ha usado tradicionalmente como un endulzante en Sudamérica y desde hace más de 20 años en Japón. Se prepara a partir de la cocción y machacamiento de las hojas unos ésteres de los glucósidos del esteviol. Al ingerirse los esteviósidos, un porcentaje es degradado en el intestino esteviol y el resto es metabolizado por la flora intestinal. La stevia es un edulcorante fabricado por purificación de extractos de un grupo de plantas. Tiene de 30 a 300 veces la dulzura del azúcar, pero puede producir un sabor ligeramente amargo posterior. Actualmente hay un documento de posición de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología sobre los edulcorantes no calóricos para hablar acerca de su seguridad y el papel que tienen en la nutrición. Se hizo con el sistema GRADE de calificación de la evidencia, A, B, C y D, alta, moderada, baja y muy baja, y se estudiaron el acesulfame K, el aspartame, los glucósidos de esteviol, la sacarina y la sucralosa para este propósito. Se hizo una revisión sistemática de la literatura en donde encontramos las estructuras químicas, las generalidades de su composición, metabolismo y excreción que ya hemos comentado anteriormente, y pasamos a ver cuál sería la ingesta diaria admisible. Para aspartame, la ingesta diaria admisible está en 40 miligramos por kilogramo de peso, acesulfame K 15, sucralosa 15, sacarina 5 y glucósidos del esteviol 4. Entre paréntesis ustedes pueden ver el año de evaluación del producto y lo que equivaldría a sobres de edulcorante que hay en la mesa, por ejemplo, para utilizarlos con un café o una bebida. Del aspartame sería consumir 75 sobres del mismo, de sucralosa 23 sobres, de sacarina 45 o de estevioles 9 sobrecitos. Producen los edulcorantes no calóricos modificaciones en el apetito, la saciedad y el balance energético.
La administración de edulcorantes no calóricos tiende a producir un efecto neutro o con mínimas variaciones sobre la mayoría de las hormonas intestinales reguladoras del hambre y la saciedad. En algunos estudios se aprecian incrementos en los niveles de GLP-1 que aparentemente no tienen relevancia clínica. La calidad de la evidencia para esta pregunta es calidad B. ¿Producen los edulcorantes no calóricos modificaciones en el apetito, la saciedad y el balance energético que logren un impacto en el peso corporal? En adultos, el uso libre de edulcorantes no calóricos tiene un efecto nulo sobre el peso corporal. Su uso racional en programas de control de peso en los que hay sustitución de azúcares simples con edulcorantes no calóricos sí puede contribuir a la reducción y mantenimiento del peso en programas estructurados y supervisados por profesionales de la salud. El uso libre de los edulcorantes no calóricos sin un programa de sustitución en los niños no ha demostrado tener un efecto sobre el peso. Se considera que tiene un efecto neutro. Y la calidad de la evidencia es calidad de la evidencia tipo A. ¿Favorecen los edulcorantes no calóricos el desarrollo de la intolerancia a la glucosa? Esta es una pregunta muy interesante. Algunos estudios observacionales arrojan una asociación positiva entre el consumo de edulcorantes no calóricos y la incidencia de diabetes. Dicha asociación no implica relación causa-efecto. Sin embargo, este efecto estadístico puede ser atribuido a un efecto de causalidad inversa, ya que cuando se eliminan los factores confusores tiende a disiparse. La calidad de la evidencia es evidencia tipo B. Los ensayos clínicos controlados en sujetos sanos que representan la evidencia de mayor calidad científica muestran que los edulcorantes no calóricos tienen un efecto neutro sobre la glucemia y las hormonas que regulan el metabolismo glúcido sin que se aprecie un efecto diabetogénico. En este caso, la calidad de la evidencia es tipo A. ¿Modifican los edulcorantes no calóricos el control glucémico en personas con diabetes? Al analizar los estudios clínicos aleatorizados y otros experimentales que evalúan la sustitución de azúcares simples por edulcorantes no calóricos, se puede observar una tendencia a mejorar el control metabólico en personas con diabetes tipo 1 y 2. En cambio, los estudios en personas con diabetes en los cuales no se sustituyen los azúcares simples en la dieta por edulcorantes no calóricos, el efecto de incluir estos edulcorantes no calóricos o los parámetros de control es nulo. No tiene efecto si uno no lleva a cabo una sustitución de los azúcares simples. La calidad de la evidencia en este sentido es evidencia tipo A. ¿Se puede recomendar los edulcorantes no calóricos en un plan nutricional para la diabetes mellitus y obesidad? La utilización estructurada de edulcorantes no calóricos en programas de control de peso o en el manejo nutricional terapéutico de las personas con diabetes y con sobrepeso y obesidad, siempre y cuando se sustituyan dichos programas los endulzantes calóricos, sí puede contribuir a la reducción ponderal y al control metabólico en programas estructurados y supervisados. La calidad de la evidencia es evidencia tipo A, por lo que se podría recomendar la sustitución de azúcares simples por edulcorantes no calóricos en los planes terapéuticos para el tratamiento de la diabetes y la obesidad. ¿Pueden utilizarse los edulcorantes no calóricos con seguridad en las mujeres embarazadas o durante la lactancia? No existen elementos en este momento para recomendar el uso de edulcorantes no calóricos durante el embarazo y la lactancia, pero tampoco existe información suficiente para contraindicarlo, excepto en el caso de la sacarina y el ciclamato. En mujeres gestantes con diabetes, el uso de edulcorantes no calóricos es seguro dentro de los límites recomendados. Es importante tomar en cuenta la decisión informada individual de la paciente. Aquí la calidad de la evidencia es evidencia tipo D. Con esta serie de preguntas hemos visto cómo hay seguridad en el consumo de los edulcorantes siempre y cuando uno haga caso de la ingesta diaria admisible. La mayor parte de estos productos son seguros para su consumo, pero no son sustitutos de una correcta alimentación. Y el utilizarlos libremente compensando otros alimentos no produce efectos en el peso y en el control metabólico. Agradezco su atención y los esperamos en el siguiente tema de nutrición.